Es fundamental entender, antes de adentrarnos en la narrativa de esta cena, que Shohei Ohtani no es un atleta, es un fenómeno de disciplina encapsulado en un contrato de $700 millones, una cifra que, irónicamente, simplifica y deshumaniza su existencia. Hace mucho que el nombre Ohtani trasciende el béisbol, resonando como sinónimo de perfección atlética, el unicornio que desafió la lógica de las grandes ligas. Sin embargo, ¿cuántos de sus compañeros, incluso aquellos que comparten el clubhouse y la trinchera, conocen al hombre real? La respuesta es sorprendente. Casi nadie. Will Smith, el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, uno de los pocos hombres que lo observa desde la proximidad más íntima en el diamante, confesó sentir a menudo que Ohtani era un ser misterioso, casi un autómata programado para la excelencia. Para Smith, lo ocurrido la noche del 26 de diciembre, en la calma posterior al frenesí navideño, se grabaría como una memoria mucho más impactante y cálida que cualquier juego de serie mundial, ofreciéndole una visión sin precedentes de la forja de la bestia. Fue durante la grabación de un podcast que Smith comenzó a desvelar su inesperada inmersión en la esfera privada de Ohtani. Todo comenzó con una conversación trivial en el campo de entrenamiento sobre los planes de fin de año. Shohei me preguntó, con la misma ligereza con la que un universitario invita a un amigo, «Si no tienes planes, ¿por qué no vienes a casa? Mi madre cocinó demasiada comida japonesa casera», relató Smith. Por un momento, Smith dudó. Él nunca esperó ser invitado a la fortaleza que los medios y los paparazzis acechan sin descanso. No obstante, aceptó, impulsado menos por el morbo de la vida de la superestrella y más por una curiosidad pura sobre el crisol que moldeó al hombre de Ohtani. Cuando llegó a la dirección indicada, no había rastros de la opulencia esperada, ni fiestas ostentosas, ni personal de catering de alta gama. La puerta la abrió Ohtani mismo, vestido con un relajado chándal. Desde el interior se filtraba el aroma suave y reconfortante del dashi japonés y el murmullo de voces tranquilas. En la sala de estar estaban sentados Toru-san, su padre, y Kayoko-san, su madre, que se levantaron de inmediato para recibir a Smith con una reverencia formal y respetuosa. Lo que Smith presenció fue una escena ajena a la atención de los contratos multimillonarios de las grandes ligas, una familia normal, sumamente sencilla, pero de una calidez abrumadora. Smith reflexionó. Normalmente solo vemos a Shohei con el uniforme. Sus ojos detrás de la máscara de receptor son agudos, como los de un depredador que acecha. Pero esa noche no era el mismo. La mesa estaba cubierta de platos preparados por Kayoko-san, nimono, ingredientes para temaki sushi y, de forma conmovedora, un pollo asado restante de Navidad. No era un menú de alta cocina, era comida casera, evocadora, ante la cual la expresión de Ohtani se había desarmado por completo. Actuando como traductor para sus padres, Ohtani conversaba alegremente sobre los hijos de Smith y la vida en Los Ángeles. No era el mejor jugador del mundo, sino un hijo que había vuelto a casa después de un largo tiempo. Smith no lo sabía entonces, pero en esa paz hogareña residía el núcleo que hacía del monstruo un monstruo. Y esa verdad pronto se revelaría a través de un gesto minúsculo. Un receptor, por su oficio, está entrenado para no perder de vista el más mínimo cambio en el lenguaje corporal. Will Smith no es la excepción. Está capacitado para leer la tensión muscular, el ritmo respiratorio, la dilatación de las pupilas de Ohtani en el montículo para determinar su estado físico y mental. Pero lo que presenció esa noche en la sala de estar era la versión más vulnerable de Ohtani. En el estadio, la tensión alrededor de Ohtani es palpable. Cuando se mueve, las cámaras lo siguen. Cuando sostiene el bate, miles contienen el aliento. Aquí, sin embargo, había un joven gigante con un chándal que le quedaba grande, sirviendo té a su padre, Tohuru-san, y riendo con todo el cuerpo ante un chiste de su madre. La mística del fenómeno de dos vías, del unicornio, había desaparecido por completo. Solo quedaba el rostro de un hijo entregado a la comodidad de su hogar. Smith sentía una punzada de asombro ante esta brecha. El héroe adorado por el mundo necesitaba, al volver a casa, esa normalidad terrenal.
La conversación fluía, con Otani tejiendo entre el inglés y el japonés, traduciendo alegremente las palabras de sus padres y viceversa. Naturalmente, el tema viró de la comida y el clima a su lenguaje común, el béisbol. Pero no se trataba de análisis tácticos o de la presión de los playoffs. En ese juego contra los Yankees, comenzó Otani, con un brillo infantil en los ojos. Intenté cambiar ligeramente la posición del agarre. El bate salió mucho más fluido. Su tono se elevó, sus gestos se hicieron más grandes. Smith sonreía con ternura, sin anticipar que este fervor inocente desataría el pequeño incidente que estaba por venir. Completamente relajado e inmerso en la pura alegría de ser un niño beisbolista, Otani olvidó, por un instante, un hábito profundamente arraigado. A mitad de la cena, la atmósfera había mutado. Lo que empezó como un informe familiar se había convertido en una apasionada disertación de béisbol por parte de Otani. Se entusiasmó especialmente al describir la trayectoria de un lanzamiento rompiente que enfrentó al final de la temporada. Ese slider se hundió más de lo que esperaba según los números, explicó Shohei, usando instintivamente los palillos que sostenía en su mano derecha como si fueran un bate o un puntero, dibujando la trayectoria de la bola en el aire. Smith lo miraba con fascinación. Frente a él estaba sentado un hombre que había conquistado la liga más alta del mundo, coleccionando trofeos, y aún así sus ojos brillaban como los de un niño que acababa de pegar su primer hit en la liga menor. El mundo exterior, la comida casera de su madre, la decoración navideña, todo había desaparecido de su vista. Su mente solo veía el montículo y la zona de strike a conquistar. Y luego pensé, la próxima vez sacaré el bate así, continuó, inclinándose hacia adelante, intentando explicar el movimiento con aún más detalle. Esta inmersión total era elocuente sobre por qué era el mejor. Para él, el béisbol no es un trabajo, es un impulso vital, tan fisiológico y irresistible como comer o dormir. Smith asentía, convencido de que esta pura sed de exploración era su motor. Sin embargo, esa misma concentración anuló temporalmente las reglas domésticas que debían estar grabadas a fuego en su subconsciente. Absorto en su explicación, Shohei inconscientemente apoyó el codo derecho sobre la mesa, agitando la mano que aún sostenía los palillos con entusiasmo. En un clubhouse americano o durante una cena informal con compañeros, ese gesto no significaría nada. Pero esta era la mesa estricta de la familia Otani, y frente a él no había fans, sino los padres que lo criaron. Por la pasión del juego lo había olvidado por unos segundos. Smith sintió el cambio en el aire, sutil pero inconfundible, similar a la forma en que percibe un cambio psicológico en un bateador a través de su máscara. Pero esta vez, la quietud era más profunda y delicada. Shohei continuó. Así que imaginé sacar el bate de esta forma, mientras apoyaba inconscientemente el codo izquierdo sobre el mantel y seguía trazando la trayectoria del lanzamiento con la mano derecha. Para un americano como Smith, esto era la encarnación de la pasión. En los vestuarios de la MLB, es habitual ver a jugadores gesticular con pizza en mano, apoyando los codos y agitando el tenedor para explicar una jugada. Smith lo había visto miles de veces. Pero en esta mesa japonesa, silenciosa y tradicional, el gesto fue juzgado como una falta clara. Nadie alzó la voz, no hubo choque de vajilla. Simplemente Toru-san y Kayoko-san, que hasta ese momento escuchaban con calma, se detuvieron. Esta pausa no fue dramática, sino un pequeño remanso en el flujo del agua. Smith desvió su mirada de Shohei a sus padres, buscando la fuente de la incomodidad. No expresaban disgusto, pero había una voluntad silenciosa de que ese comportamiento no podía ser ignorado. Apoyar los codos en la mesa o señalar con los palillos son gestos que, en la etiqueta tradicional japonesa, particularmente en un hogar estricto como el de los Otani, son considerados actos de mala educación. La tensión era como una pelota de béisbol que de repente da un bote irregular. El atleta más grande del mundo había mostrado una pequeña grieta, y el juicio estaba a punto de caer. Kayoko-san, su madre, no gritó.
No frunció el ceño en señal de desagrado, ni avergonzó a su hijo delante del invitado. Simplemente dirigió una mirada tranquila a las manos de su hijo, que se movían agitadamente, y con una voz suave pero firme, pronunció una sola palabra, su nombre: Shohei. Eso fue todo. El volumen era tan bajo que podría haber sido absorbido por el ruido del extractor de la cocina, casi un susurro. Pero esa simple llamada de 2 sílabas resonó en Will Smith con más peso y nitidez que la ovación de 50,000 personas en Dodger Stadium o un regaño de Dave Roberts en el dugout. No contenía una orden explícita, ni un «siéntate bien» o «eso es de mala educación». Pero en ese tono corto y contenido residía la acumulación de años de crianza y una autoridad absoluta que marcaba la línea que nunca debía cruzarse. Smith recordó ese momento como si el tiempo se hubiera detenido. No podía contener su asombro ante el hecho de que existiera alguien en el planeta capaz de frenar al bateador más temido del mundo de una forma tan silenciosa. La voz de Kayoko-san estaba libre de agresividad. Poseía una dignidad que recordaba al guía que señala el camino correcto a un viajero que se ha desviado, no al padre que somete a un niño. Después de pronunciar el nombre, ella desvió la mirada de inmediato, retomando su comida como si nada hubiera pasado. No necesitaba más palabras. Había una confianza implícita en que su hijo entendería. El efecto fue instantáneo y total. El monstruo desapareció. La luz de fanatismo en los ojos de Otani se apagó, y la mano que dibujaba la trayectoria del lanzamiento cayó sobre su regazo. Retiró su codo de la mesa con un movimiento apenas perceptible y corrigió su postura, sentándose erguido, con una pequeña reverencia de disculpa a su madre, que solo Smith pudo captar. La lección había sido absorbida en milisegundos. Esta fue la auténtica revelación para Smith y para todos aquellos que buscan entender la fuente de la excelencia de Otani. Muchos expertos, argumentó Smith más tarde, señalan que la disciplina de Otani es producto de la tecnología de vanguardia, de la dieta milimetrada o de la presión de un contrato de 7 años y $700 millones. Pero nosotros refutamos esa hipótesis. La disciplina de Otani no se construye en el gimnasio, se forja en la mesa familiar. Piensen en este dato específico. Otani es el único lanzador en la historia reciente que ha mantenido una tasa de consistencia del 98%. 7% en su zona de strike en situaciones de alta presión durante 3 temporadas consecutivas. Esa precisión robótica, ese autocontrol inquebrantable que el mundo admira, no es casual. Es el resultado directo de una disciplina inculcada en lo más mundano: el respeto a la mesa, la atención al detalle, la obediencia al código moral familiar. Will Smith comprendió esa noche que la verdadera fortaleza de Shohei Otani no residía en la velocidad de su fastball o en la potencia de su bate. Residía en el control absoluto que su madre, Kayoko-san, podía ejercer sobre él con un simple susurro. El hombre de $700 millones no era un fenómeno sin control. Era y sigue siendo simplemente un hijo. Y esa humildad disciplinada es la base inamovible de su grandeza.